buenos días, colegas. Gracias por conectarse para participar en esta nueva edición de nuestro seminario. Esta vez tenemos a José Vidal de la Universidad de Alcalá de Henares. José, nos conocimos en la última conferencia en la antigua normalidad, digamos, y fue un gusto bárbaro. Y ahora súper contento, José, de que hayas aceptado nuestra invitación y quieres compartir con nosotros tus temas de investigación. Bueno, aquí en el Modemad hay mucha gente que está interesada en imaging y en problemas inversos, así que tu charla cae como anillo al dedo, digamos. Así que Ah, muchas genial. gracias por presentarte y bueno, la audiencia es tuya. Gracias, José. Muchísimas gracias, Sergio, por la introducción. Y como tú muy bien has dicho, mi charla va a ser sobre aplicaciones de la variación total en problemas inversos geométricos sobre superficies. Básicamente, voy a contar uno de los trabajos en los que estuve colaborando con Roland Herzog, que creo que muchos de vosotros conocéis, de la Universidad de Chemnitz. Y todo este trabajo fue en un proyecto patrocinado por el SPP. Y fue conjunto con unos colegas de Würzburg, que ahora pues Marc está pendiente de defender su tesis. No sé honestamente qué proyecciones profesionales tiene, pero Stefan sí que está como profesor, creo que es como asistente, no asistente, sino como titular en la Humboldt University de Berlín. Entonces, bueno, pues voy a comenzar simplemente dando un poco de información personal mía para que, pues bueno, el que quiera saber en qué trabajo, que pueda saber dónde puede encontrarme. Y después vamos a ver una breve introducción sobre la variación total y las funciones, las DG functions de orden R, perdón. Algunas palabras las diré en inglés porque es que me resulta un poco difícil decirlas en español y además es que suenan hasta mal. Entonces, creo que no habrá problema en que alguna vez suelte algún término porque, pues como todos sabemos, las matemáticas se escriben en inglés y estoy más acostumbrado, ¿vale? Luego veremos la parte fundamental de la charla va a ser el desarrollo de la variación total como regularizador en superficies suaves y finalmente cerraremos la charla con unas breves conclusiones y un trabajo, digamos, no futuro, sino un trabajo que se ha desarrollado en la fase 1 del proyecto que os he dicho antes. Y nada, como no tengo tiempo para contarlo todo, pues básicamente voy a contar las imágenes, digamos, que resumen cada uno de esos trabajos, ¿vale? Respecto a la información personal mía, pues nada más deciros que estudié en Alicante en la licenciatura de Matemáticas, luego hice un máster en Murcia. Mi tesis de doctorado fue sobre optimización convexa, como veis aquí, y un tema, digamos, anexo sobre conos elipsoidales. Básicamente, aquí la parte de optimización convexa es donde hicimos toda la conjugación, la teoría de dualidad, diferentes tipos de dualidad. Es totalmente teórica. Y la parte de conos elipsoidales, pues la orientamos más a nivel de programación con MATLAB. Entonces, si alguien está interesado en echarle un vistazo, pues aquí tiene el enlace público, ¿vale? En la Universidad de Alicante. Mi doctorado lo saqué en 4 años, de 2012 a 2016, y acto seguido ya comencé mi etapa postdoctoral con Roland. Entré en el proyecto de cálculo de optimización de formas, digamos, no suaves, con aplicaciones en problemas geométricos inversos. Ay, perdón. Y durante esta primera fase trabajamos mayormente sobre 3 puntos. El primero de ellos fue el procesamiento de imágenes en superficies. Luego extendimos esto sobre mallas triangularizables, en el que la variación total se utiliza como regularizador, pero utilizando el vector normal en lugar de simplemente considerar imágenes en superficies. Vamos a considerar ya mallas en 3D que son triangularizables. Y lo más reciente es el punto C, que es el desarrollo de la teoría de dualidad sobre superficies. Eso es en lo que nos hemos centrado durante esta primera fase, ¿vale? Entonces, aquí, como se me ha escapado antes, esta es la foto del grupo que teníamos allí en Chemnitz y básicamente han sido pues prácticamente mi familia durante estos 3 años. Entre la audiencia creo que está Estefanía,
con ella he compartido más que trabajo. Que esto no suene mal, quiero decir que hemos llegado a ser amigos, digamos, porque éramos los únicos que hablábamos español allí y de una forma o de otra pues nos refugiábamos el uno en el otro, ¿no? Bien. Respecto a mi página web personal, pues la tenéis aquí por lo mismo, porque ahí voy publicando pues, los papers que se van aceptando, si tengo alguna charla prevista. Y el DOI de la charla que vamos a ver hoy es el que tenéis en pantalla, ¿vale? El título del trabajo es Análisis y un enfoque de punto interior para la variación total en reconstrucción de imágenes, ¿vale? Bien, vamos a ver una breve introducción. Como Sergio me dijo que el público puede ser que haya alumnos de doctorado, de posgrado, vamos a introducir lo que es el concepto de la variación total y cómo, digamos, cómo se motiva, ¿no? Entonces, si consideramos una función definida en un intervalo AB, en R, una función real, se define la variación total como el supremo de todas estas sumas, es decir, se hace una partición, se considera el valor absoluto de restas, digamos, de evaluaciones de la función en puntos consecutivos de esa partición, se suman todas digamos, esos valores absolutos y luego se toma el supremo, ¿vale? Entonces, si esa variación es finita, entonces se dice que la función es de variación acotada en el intervalo AB y si no es finita, pues no, ¿vale? Aspectos que en mi opinión merecen la pena ser señalados es que la continuidad no es fundamental, es decir, estas dos funciones tienen la misma variación total, pero una es continua y la otra no. Luego podríamos decir, bueno, estás hablando de funciones de variación acotada, ¿qué pasa si la función es variación acotada? Entonces, la función claramente va a ser acotada, ¿vale? Sin embargo, el recíproco es falso. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿vale? De dos funciones que ambas son de variación no acotada y a pesar de que las funciones están acotadas, esta estaría entre -1 y 1. Esta no está acotada, pero tampoco es de variación acotada, ¿vale? Es decir, que simplemente con esos dos ejemplos intento poner de manifiesto que digamos, el ser acotado o no no implica ser de variación acotada, pero digamos, el ser de variación acotada sí que implica ser acotada, ¿vale? Bien, entonces vamos a establecer lo que en la literatura pues, podemos encontrar como condiciones para una función, o sea, condiciones que una función tiene que cumplir para ser de variación acotada. Y la primera de ellas es que si la función es monótona en un intervalo, pues claramente la variación acotada o sí, la variación de esa función en el intervalo AB va a ser el valor absoluto de la diferencia de las evaluaciones en los extremos, por supuesto. Luego tenemos el teorema de Jordan, que lo que nos dice es que nos da una condición necesaria y suficiente para que f sea de variación acotada, que es que simplemente se pueda establecer o se pueda reescribir como diferencia de funciones crecientes. Aquí la tercera es que si la función es diferenciable en un intervalo y existe una cota, de forma que acota ese valor absoluto de esa función derivada en el intervalo AB, entonces se puede decir que la función es de variación acotada y además se puede decir que la variación de esa función está mayorada por esa cota M, ¿vale? Y por último, lo que nos da pie, digamos, a lo que es la definición de variación acotada ya para funciones no definidas de R en R, sino de Rn en R, sería que si la función es continuamente diferenciable en un intervalo, entonces la función, perdón, es de variación acotada y además la variación se puede poner como la integral del valor absoluto de la derivada, ¿vale? Entonces, lo que pensamos es, bueno, ¿qué pasa ahora si cogemos una función que se define en omega, en su conjunto de R, 2, con valores en R, podemos sustituir el valor absoluto de la derivada por el módulo del gradiente? La respuesta es que por supuesto que se puede. Y lo que ponemos aquí es cierto que no es la definición pura y dura de variación total, es lo que se conoce como la expresión, digamos, dual, sí, la expresión dual o una caracterización de la digamos, variación total, que es que la variación total de una función es el supremo de todas estas integrales, donde P es una función, aquí lo hemos puesto en cursiva porque vamos a representar, digamos, el C infinito C en negrita la C va a representar
digamos, la versión en campos vectoriales, digamos, del conjunto C infinito, ¿vale? Entonces, es simplemente, repito, la versión en campos vectoriales de los conjuntos que estamos representando. Entonces, si cogemos ese supremo sobre estas funciones y además añadimos que estas funciones están, la norma S, digamos, si fijamos la S aquí, S estrella es el conjugado de S, la norma S estrella de P tiene que ser menor o igual que 1. Esa es la definición, repito, dual que se puede considerar para la variación total, ¿vale? Por supuesto, S es un número que está entre 1 y más infinito. S estrella, como acabo de decir, es el elemento dual, ¿vale? O su conjugado. Bien, como os he comentado, esta expresión se conoce como la representación dual de la variación total y podemos definir el espacio de Banach de las funciones de variación acotada utilizando la norma, bueno, aquí estoy poniendo todas las funciones de L1 de forma que su variación total es finita y para digamos, definir ese espacio de Banach, lo que hacemos es utilizar esta norma que luego pues, vamos a llamarla como la BB-norm, ¿no? De la función U, que tiene dos partes, tiene dos contribuciones, que es la norma L1, más aparte, digamos, la variación total, ¿vale? Bien. Entonces ahora se verifica que si la función es de clase C infinito sobre omega, la variación total de U se puede calcular como la integral de la norma S del vector gradiente de U de dx, ¿vale? O sea, aquí la norma del gradiente actúa como medida, aquí se puede ver cómo pasa en, digamos, en el contexto clásico, que si coges una función que es infinitamente diferenciable, pues entonces esa variación total se puede calcular de esta forma, ¿vale? Como habéis visto en el índice, vamos a trabajar sobre funciones que son DG, son Discontinuous Galerkin Functions. En particular, si cogiéramos el caso R igual a 0, es decir, si cogiéramos una función en DG0, lo que tendríamos, esto simplemente representa el conjunto de funciones que son discontinuas a trozos, que son constantes a trozos, ¿vale? Entonces, si cogiéramos, por ejemplo, una función sería la que estamos representando aquí, la función U estaría definida de forma que en la mitad izquierda de este cuadrado vale 0, en la mitad derecha del cuadrado vale 1. Entonces, ese es un ejemplo de una función que pertenece a ese conjunto. Claramente, la variación total de la función se va a situar en el eje, ¿vale? Porque aquí no cambia, entonces solamente cambia en el eje, entonces la variación total se concentra en el eje. Y en ese caso, la variación total de la función U se puede calcular como la suma en todos los ejes de la longitud del eje, que es este, L sub e, y aquí lo que hacemos es el valor absoluto del salto de la función, ¿vale? En el eje E. Esto es lo que es en la literatura se suele denotar así, de forma que el salto se define como U en el origen menos U en el destino, ¿vale? Y lo que hacemos es tomar el valor absoluto porque quieres contabilizar cuánto salta la función en cada eje, las sumas todas y esa sería tu variación total, ¿vale? Como ejemplo, aquí tenemos, lógicamente, que la longitud del eje raíz de 2 y la longitud del, digamos, el valor del salto sería 1, ¿no? Que es lo que estamos poniendo aquí como la norma S del vector 1, 0. Bien, aquí simplemente, como estamos trabajando con S y hemos dicho que S se mueve en ese intervalo, simplemente recordar que para varios, digamos, dos casos particulares de S son altamente conocidos en la literatura. El primero de ellos es cuando S vale 1. La variación total, digamos, es la variación total anisotrópica y la S igual a 2 es la isotrópica, ¿vale? S infinito es, de nuevo, es el conjugado de la S igual a 1. Y aquí en el dibujo simplemente vemos que en la roja, la isotrópica es invariante cuando giras, digamos, cuando tienes digamos, una trigonalización sobre omega y giras, digamos, el ángulo, o giras el ángulo de bien digo, de cómo está estructurado omega, entonces ves que efectivamente en el caso isotrópico es invariante frente a rotaciones y los otros dos casos pues efectivamente son variantes contra esas modificaciones de rotaciones del ángulo, ¿vale? Bien, en cuanto a aplicaciones digamos, aplicaciones en imágenes, el problema que vamos a trabajar se centra en una energía como la que tenemos aquí,
de forma que en función del problema que queramos resolver, pues vamos a trabajar con un operador K o con otro, ¿vale? Para, digamos, el problema de denoising, K será de una forma, para problemas de inpainting, K es de otra forma. Entonces, dependiendo del problema que queramos afrontar, pues claramente el operador K tiene que ser de una forma o tiene que ser de otra, ¿vale? Pero la modelización sería, todos estos problemas se podrían modelar a través de esta energía J. Por supuesto, hay que regularizar este problema para que esté bien puesto y digamos que aquí también en la literatura pues hay varios tipos de regularizadores, ¿no? Unos más conocidos, otros menos. Por supuesto, el de Tikhonov es altamente conocido. Sabemos que resolver o trabajar J cuando usamos ese regularizador es barato, no cuesta computacionalmente, pero como principal desventaja tiene que los ejes no los va a respetar y que el resultado va a ser demasiado suave, demasiado smooth. Sin embargo, cuando utilizamos la variación total, yo diría que estos dos, hasta donde yo sé, son los más conocidos. Sí que como principal ventaja tiene que va a respetar los ejes y como principal desventaja pues tenemos digamos, este efecto escalera, ¿no? Cuando recuperamos la imagen. Aquí no lo he dicho, lo que estamos haciendo es recuperar, digamos, U viendo F y estamos aplicando de nuevo el operador K que va de una forma o de otra va a esconder el problema o la aplicación que estamos intentando hacer, ¿vale? Una mezcla entre estos dos se podría considerar el regularizador de Hoover, ¿vale? Porque digo que es mezcla de los dos porque intenta conservar los ejes, digamos, sin pagar teniendo también, mejor dicho, el coste barato de Tikhonov. Pero el problema aquí es que ajustar el parámetro epsilon es bastante complicado para determinar. Y por último, este también es conocido, pero básicamente viene de la variación total. Es una mejora de la variación total en la que ya perdemos ese efecto escalera, pero al ser de orden superior, pues el funcional llega a ser un poco más complicado a la hora de resolver, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde entramos nosotros? Pues entramos en, bueno, ¿qué pasa si cogemos la teoría de la dualidad, que es un poco de donde vengo yo, y la variación total como regularizador se combinan y intentamos ver que, digamos, si podemos aportar métodos nuevos o métodos interesantes a la hora de resolver problemas inversos como este. La idea de utilizar la teoría de la dualidad no es porque estuviera yo, no es porque yo sea el más guapo, por supuesto que no. Es porque la teoría de la dualidad lo que te permite es que la solución dual la puedas utilizar como detector de ejes. Entonces, además, sabemos que la variación total va a respetar los ejes y la dualidad pues, te va a enfatizar dónde están esos ejes, ¿vale? Entonces, es una combinación que tiene sentido porque, repito, la variable dual es la que te va a representar o te va a indicar dónde está un eje o dónde no, ¿vale? Entonces ahora vamos a introducir los espacios, los DG y los RT, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos un dominio omega en el que está triangularizado, ¿vale? Tenemos ejes, tenemos triángulos y definimos el espacio PRT como el espacio de polinomios de grado máximo R en el triángulo T, ¿vale? Denotamos ese conjunto, ese espacio de polinomios, digamos, como PRT. Entonces, el conjunto de DGR se define, aquí me faltaría omega, se define como su conjunto de L2 de forma que la función, cuando recoges la función y la restringes a T, es un polinomio de orden como máximo R, ¿vale? Y por supuesto, R tiene que ser positivo. En la literatura se conocen como globally discontinuous Galerkin piecewise polynomials, ¿vale? Nosotros en el ejemplo que hemos puesto al principio, aquí hemos puesto un 0, por eso eran constantes a trozos, ¿vale? Bien. Entonces, otro espacio que va a ser determinante es el espacio HDIF, que es el subconjunto de L2. De nuevo, estamos haciendo la versión vectorial, digamos, de todos estos espacios. Estas serían funciones normales, esta sería la versión vectorial, ¿vale? De forma que la divergencia de ese campo vectorial pertenece a L2, ¿no? Es square integrable.
donde, como digo, L2 en negrita representa digamos, la versión vectorial del conocido L2, y aquí es cierto que el espacio de RT, el espacio de Rabiat-Thomas, por supuesto, tiene una definición más fundamentada, que la hemos dado aquí, pero requiere, digamos, de terminología que honestamente no se va a necesitar durante la charla. Por supuesto, en el paper sí que está, el que esté interesado puede ir allí y documentarse, pero lo que es importante, digamos, en la charla es que el espacio RT es, digamos, por construcción, ¿no? La idea de por qué usar ese RT es porque es un subconjunto de HDIF, de forma que al hacer la divergencia sobre este espacio, digamos, de orden k más 1 pierde 1, digamos, al hacer la derivada pierde 1 y volvemos a las funciones de g, ¿vale? Entonces, estas funciones de g van a ser importantes porque nuestras funciones o las imágenes que vamos a intentar reconstruir van a ser funciones que van a pertenecer aquí, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar con la parte fundamental, que es la que os decía de la variación total en la reconstrucción de imágenes en superficies suaves. Y bueno, como os he dicho antes, esto es la misma transparencia que la del diagrama con arbolitas, ¿vale? De forma que tienes el modelo y dependiendo del K, pues tienes que remover este ruido, que sería el denoising. K sería diferente si haces un blurring o si tienes que remover este tipo de garabatos que tienes, digamos, de cuando has escaneado esa imagen. Es inevitable que se creen ruidos y lo que intentamos hacer es con nuestro modelo remover todos esos ruidos o desperfectos. ¿Bien? Entonces, la motivación de por qué hacerlo sobre superficies es porque sobre imágenes en el plano hay muchísima literatura, pero parece que en la literatura se olvida un poco de que hay ciertas imágenes también que se sitúan sobre superficies, como en aplicaciones de geología o en aplicaciones de medicina, como es el MRI. Perdón. ¿Vale? Entonces, como ahí también hay campos, digamos, de la ciencia en los que hay muchas imágenes sobre superficies que tenemos que reconstruir, tenemos que depurar, es importante que tengamos métodos, digamos, que nos permitan hacer ese tipo de reconstrucciones. Para ello, por ejemplo, utilizamos este problema, el TVL2, ¿vale? En el que tenemos en la parte del Fidelity Term, la parte que hace que tu reconstrucción sea igual a F, más esta parte que es lo que hace que el problema esté bien puesto, ¿vale? Entonces, repito, aquí lo que se trata, como hemos dicho antes, es de recuperar la imagen U. Una vez que tú observas F, ese F tiene ruido, ese tipo de ruido, ese tipo de problema es lo que tú camuflas en K, y lo que se trata es de que tú recuperes la imagen U, ¿vale? Bien, aquí vamos a decir quién es quién. S es una superficie suave, como vemos aquí, suave, compacta, orientable y conexa, ¿vale? Que aquí, digamos, por simplicidad, suponemos que no tiene frontera. BBS es el espacio de las funciones de variación acotada sobre la superficie y, bueno, aquí como podéis imaginar, este término representa digamos, la analogía de la variación total, la seminorma de la variación total para funciones definidas sobre superficies. K es el operador, digamos, de observación y los parámetros beta y alfa. Ambos son positivos, pero beta puede llegar a ser 0 y digamos que suponemos la siguiente hipótesis sobre alfa y sobre K. Se tiene que verificar que o bien alfa es positivo o K tiene que ser inyectiva y tener rango cerrado, ¿vale? Esto es importante, como veremos después, porque eso nos va a permitir definir una especie de norma local que repito, nos va a permitir modelar el problema y pasar digamos, al concepto de dualidad. Bien, hay que decir que nosotros no fuimos los primeros en trabajar con ese problema, no hay que ponerse todo el mérito si no lo tienes, y hay que decir que estos dos investigadores, 7 años antes que nosotros, estuvieron trabajando sobre el mismo problema, ¿vale? También sobre superficies suaves, también trabajaron sobre dualidad,
Pero es cierto que todo, digamos, ese análisis, ese estudio, esa modelización que estuvieron haciendo no la hicieron en términos de espacios funcionales, lo hicieron un poco como lo que en español llamamos cogerlo con pinzas, ¿vale? Entonces, cogieron con pinzas un poco el desarrollo de ese problema dual, pero no dieron rigor matemático en ese desarrollo, que es lo que nosotros sí que estamos haciendo, y además utilizaron el algoritmo de proyección del Chambol para su resolución. Y nosotros, por supuesto, usamos otro método que en nuestra opinión es más apropiado. Entonces, nuestro objetivo, digamos, en este paper es, pues, primero de todo, probar que tenemos este embedding, si no las integrales que teníamos en el problema de interés no estarían bien definidas. Aplicar la teoría de la conjugada de Fenchel para, digamos, analizar, aquí lo pongo, el problema predual del que estamos analizando nosotros, del TVL2, es el predual porque este espacio no es reflexivo. Y entonces, al no ser reflexivo, los conceptos de predual y dual no son iguales. Y lo que probamos, además, también motivados por otro paper de Hintemüller y de Kunz, es que el problema predual de este tiene ciertas características que lo hacen bueno a la hora de resolver y se puede ver como que este es el problema dual del otro, ¿no? Porque tienes ahí es un toma y dame, es un orden entre dual y predual que te permite concluir aplicando teoría de la dualidad perfectamente. Entonces, como digo, vamos a intentar resolver el problema, digamos, auxiliar. Queremos resolver el TVL2, no sabemos, hacemos, digamos, un paso atrás, analizamos su predual, resolvemos el predual y luego hay que recuperar la solución del problema primal que estamos interesados y para ello vamos a utilizar el método del punto interior, ¿vale? Bien, como digamos, contexto analítico funcional, no vamos a decir mucho, simplemente recordar lo que vamos a, digamos, la variación, perdón, la interpretación sobre superficies de esta seminorma, ¿vale? Que va a seguir siendo el supremo, la representación dual es análoga, esta parte es análoga, lo que cambia un poco es cómo se define el conjunto V, donde vas a coger, digamos, todos esos campos, campos vectoriales, ¿no? Entonces, este supremo tiene que ser finito y V pues, va a ser en todas las etas que van a estar aquí. Aquí podemos quitar el soporte compacto porque la superficie ya la estamos cogiendo compacta, ¿vale? Entonces, estamos cogiéndola suave, cerrada y compacta y conexa. Entonces, podemos quitar esa compacidad sobre C infinito, ¿vale? Bien, y de nuevo, pues aplicamos o dotamos, digamos, al espacio de variación acotada utilizando la BB-norm, en la que también estamos utilizando la variación total como hemos visto aquí arriba, ¿vale? En la definición. Bien, entonces, a través de la definición podemos ver que claramente este espacio va a estar embebido en L1, pero de nuevo tenemos que asegurar que tenemos el embedding sobre L2, ¿vale? Entonces, probamos el embedding sobre L2, no solamente sobre L2, para todo P que esté entre 1 y 2, ¿vale? Se puede probar que estos dos espacios están embebidos para todo P entre 1 y 2, y de esa forma, como digo, pues todas las integrales que aparecen en el problema primal pues van a estar bien puestas, ¿no? bien definidas. Bien. Entonces, como os he dicho antes, dado que este espacio no es reflexivo, el predual digamos, del problema TVL2 va a estar, digamos, va a vivir sobre el espacio HDIF, ¿vale? De la superficie. Y como os he dicho antes, en este paper de Hintemüller y Kunz se prueba eso también. Nosotros lo cogimos como motivación porque ellos lo hacen sobre el plano, ¿vale? Y efectivamente allí también comprueban que el concepto del predual, digamos, es el término apropiado, ¿no? Básicamente porque el dual del espacio BV no se conoce y lo que haces es, bueno, te vas un paso atrás, coges el dual del anterior y ves que el dual del anterior es el TVL tuyo, ¿vale? Como vamos a ver ahora. Bien, entonces aquí simplemente repetimos cuáles son las principales ventajas de nuestro método.
Vamos a evitar trabajar con este término que es claramente no suave, ¿vale? Porque vamos a trabajar con el problema predual, del problema que queremos resolver, y en ese problema predual no va a no va a aparecer este término. Ese problema predual va a tener restricciones punto a punto y además va a ser cuadrático, entonces nos va a dar facilidades a la hora de hacer su resolución. Y por último, y yo consideraría la opción, digamos, el punto que le da más importancia a, a estas ventajas es que el campo vectorial, digamos, que es la variable predual, nos va a servir como detector de ejes de nuestra imagen, ¿vale? Sobre la superficie S. Bien. Entonces ahora pasamos a aplicar la teoría de dualidad, digamos, para derivar este problema predual. Y lo que hacemos es simplemente recordar un poco, digamos, de análisis convexo, en el que si tenemos X e Y, dos espacios em, de Hausdorff localmente convexos, y tenemos dos funciones definidas, una en X y la otra en Y, que son propias y convexas, a una aplicación lineal acotada. Entonces, se tiene la dualidad de Fenchel-Yang, que es la dualidad débil, que se llama, en el que si tomas el ínfimo de esta suma es mayor o igual que el supremo de no digo la diferencia, sino de menos F estrella menos G estrella, donde F estrella y G estrella representan las conjugadas de Fenchel de F y de G, ¿vale? Por supuesto, A estrella representa el operador adjunto del operador lineal A, ¿vale? Bien. Entonces, bajo esta cualificación de restricciones, se prueba que tienes dualidad de Fenchel, entonces el supremo que tenías antes se convierte en un máximo y el problema dual tiene solución, ¿vale? Entonces, una vez que ya tienes que el problema dual tiene solución, la idea es, bueno, ya sabes la solución del dual, ahora recupera la solución en el primal, ¿vale? Para todo ello es para lo que vamos a utilizar el operador B, y aquí es donde va a representar o va a hacer falta las restricciones o las condiciones sobre alfa y sobre K, ¿vale? Bien. Entonces, definimos el operador B y ahora el operador B nos va a permitir definir esta norma, que es la norma, digamos, la podemos llamar como la norma B, de forma que la matriz o este operador va a ser invertible, mejor dicho, porque gracias a las hipótesis añadidas que estamos poniendo sobre alfa y sobre K estrella K, este operador B es invertible, ¿vale? Y al ser invertible, esta norma va a ser equivalente a la norma estándar que tenemos en L2, ¿vale? Entonces, repito, aquí es donde se convierte la cosa en un poco técnica, en el sentido de que necesitas estas dos condiciones para asegurar la invertibilidad del operador B, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que se trata es que hagamos una asignación, a ver a quién le damos el papel de quién. A X le damos el papel de HDiff, a Y le damos el ledor normal, el operador lineal es menos la divergencia, F es esta función indicadora y G es esta función norma. Entonces, bajo esa asignación se puede probar que el problema dual de Fenchel de este mínimo es equivalente al problema TVL2, que es el problema que queríamos resolver nosotros, ¿vale? Entonces, aquí, como estáis viendo, tenemos restricciones que van a ser punto a punto sobre la superficie, y además también tenemos que el problema es cuadrático, ¿vale? En términos de esa norma, pero ya hemos visto que bajo ciertas bendiciones sobre alfa y sobre K, esa norma es equivalente a la norma que tenemos en L2, y resolver ese problema es lo que va a ser, digamos, más asequible. Vamos a desarrollar un enfoque de punto interior, resolveremos ese problema y ahora pues hay que ver de qué forma podemos recuperar la solución en el problema primal, ¿vale? Como estamos diciendo que el dual de este mínimo es el TVL2, se puede entender que este problema es el predual, digamos, de este problema TVL2, ¿vale? Por eso se llama Fenchel Predual Problem del TVL2, va a ser este mínimo. Bien. Entonces, antes de resolver este problema, pues lo primero que tenemos que pensar es si es resoluble, y en el caso que lo podamos resolver, cómo demonios esa X sobra, cómo demonios podemos recuperar las soluciones, ¿no? Porque si pudiéramos resolverlo, pero no somos capaces de recuperar la solución, pues ¿para qué estamos haciendo nada?
Entonces, efectivamente, ese problema es resoluble y además la solución se puede recuperar de una manera sencilla. Simplemente tendríamos que hacer esta ecuación, ¿vale? Y como B es invertible, pues efectivamente puedes recuperar la solución de tu problema primal, ¿vale? Bien, entonces ahora, una vez que hemos visto cómo pasar de nuestro problema primal, deducir el predual y ahora estamos diciendo que si alguien frota la lámpara mágica y te saca la solución, pues tú eres capaz de decirme cuál es la solución del primal, pero ahora vamos a ver cómo resolver el problema predual, ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos es trabajar sobre este problema. Y las restricciones que ponemos aquí, que son no lineales, se pueden resolver aplicando como hemos dicho antes, un método de punto interior. ¿Vale? Es para resolver FPP, lo que hacemos es, digamos, considerar como el log barrier approach, donde coges todas estas restricciones, las subes, digamos, forman parte de la función objetivo y, por supuesto, las penalizas con un parámetro mu, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de hacer decrecer mu hacia cero. Entonces, esa convergencia, digamos, de mu a cero haría que la solución, digamos, de esta familia de problemas también converja a la solución de este FPP, ¿vale? Hay que decir que este problema, digamos, esta familia de problemas que derivan de este FPP se resuelve aplicando el método de Newton para cada mu que fijamos, ¿vale? Entonces fijas un mu, resuelves con Newton y luego vas decreciendo el valor de mu y en cada paso vas resolviendo con Newton, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente coger el EBP y dar condiciones de optimalidad para poder resolver ese problema, ¿no? Y esas condiciones de optimalidad son las que vamos a resolver aplicando el método de Newton. Esas condiciones de optimalidad son las que resumimos en esta ecuación, ¿vale? La prueba de este teorema, sin mentir, pues puede llegar a ser como 4 o 5 páginas en el paper, o sea que claramente trivial no es. ¿Vale? Pero bueno, en las condiciones es la que es, se puede resumir, digamos, de manera bastante compacta y se trata de que aplicando el método de Newton, pues hay que resolver esas condiciones de optimalidad y una vez que las tengas resueltas, pues repito, ya tendrías la solución de tu predual y simplemente habría que recuperar la solución del problema de interés. Claro, os estoy diciendo las condiciones de optimalidad, pero el problema LBP, para resolverlo, se discretiza y se discretiza utilizando el espacio de Rabiat-Thomas, ¿vale? Sobre superficies. Entonces, si recordáis, os he dicho que, claro, de aquí teníamos la forma de recuperar la solución, está claro, pero os he dicho que la parte, digamos, que era decisiva en la presentación es que la divergencia de este espacio te daba el DGK, ¿no? Para K positivo. Entonces, ¿por qué eso es importante? Es importante porque nosotros cuando trabajemos con funciones, con imágenes sobre superficies, nosotros para trabajar con una imagen sobre esta superficie lo que vamos a hacer internamente es trabajar con la función, con la imagen que tenemos aquí. Entonces, por supuesto, la imagen es de carácter discontinuo, claramente, porque aquí estamos viendo que si nos pusiéramos, por ejemplo, en el pico, puntos cercanos en el pico puede ser que correspondan a un punto aquí y un punto allá. ¿Vale? Es decir, no es un 1 a 1, tú de aquí a aquí no es una aplicación biyectiva, es decir, que estén cerca aquí no implica que estén cerca acá y viceversa, que estén cerca aquí no va a significar que estén cerca abajo, ¿vale? Entonces, la solución, tanto la solución como la función, la imagen que tú quieres recuperar están sujetas a tener discontinuidades y por ese motivo, tanto la función que tú observas como la función que tú buscas, ambas tienen que estar en ese espacio de GK, ¿vale? Dicho de otra forma, lo que estamos diciendo es que las funciones, cuando tú las restringas a un triángulo T, van a tener que ser polinomios, ¿vale? Bien. Correcto. Entonces ahora vamos a la parte final de la charla en la que vamos a ver, digamos, cómo todo esto se comporta,
¿vale? Entonces, el primer ejemplo es sobre el pato y es una imagen en escala de grises, es blanco y negro. Esta es la imagen original, se le añade ruido gaussiano y se trata de remover ese ruido, ¿vale? Aquí tenéis, esta sería la parte con ruido. Aquí cuando se reconstruye usando este beta igual a 0,1 y de nuevo cuando incrementas el valor de beta, pues ves que quitas todo ese ruido, pero sí que es cierto que no puedes incrementar esto todo lo que tú quieras, porque sí que hay zonas que se convierten en zonas demasiado suaves, ¿no? Porque el pico, por ejemplo, aquí es bastante más suave que aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que beta también está un poco acotado, ¿vale? Bien, el otro caso que vamos a enseñar es qué pasa si le damos color a la vida, ¿vale? Entonces, ahora de nuevo estamos haciendo denoising, pero el K es la identidad, por eso es denoising, pero estamos subiendo el valor, digamos, el orden de ese DGK, ahora sería DGK casi digo igual a 3, igual a 3, ¿vale? Y ahora tendríamos lo mismo, esta sería la imagen original, la contaminamos, le añadimos ruido, se le añade ruido canal por canal, ¿vale? Color por color. También lo hicimos todo junto, pero los resultados básicamente eran similares, entonces no ni los pusimos en el paper ni los he puesto aquí yo, ¿vale? Y vemos cómo, de nuevo, al incrementar el valor de beta, pues se quita todo ese ruido y recuperamos la textura. Como podemos ver aquí en la parte amarilla, se puede ver cómo recuperamos la textura original, ¿vale? Y aquí simplemente es por enfatizar la propiedad de que detectan los ejes, ¿no? Aquí podemos ver por canal que dependiendo, digamos, del canal, si es rojo, verde o azul, pues estamos viendo cómo unos ejes se enfatizan más o se enfatizan menos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la punta, aquí prácticamente no se ve nada, pero en el canal azul sí que estás viendo. Entonces eso te sirve, como hemos dicho antes, para detectar dónde están los ejes y para ello lo que se hace es utilizar la variable dual. Y el último ejemplo que sale en el paper es sobre inpainting. Quisimos hacer también para The Blue Ring, pero es ya, digamos, requería más análisis era un poco más complicado. Entonces, digamos, como que cortamos, hicimos solamente paper para esos dos tipos de reconstrucciones. Aquí, suponiendo que tenemos toda esta información perdida, ¿vale? Por supuesto, aquí K es el operador máscara, ¿no? Porque estás haciendo inpainting. Aquí alfa no puede ser 0, ¿vale? Porque K no es la identidad. Entonces, perdón, K, K no es invertible ahora. Entonces, tenemos que forzar que alfa no sea 0, ¿vale? Exacto. Y ahora vemos la reconstrucción. Por supuesto, para cada imagen o para cada reconstrucción, los valores de beta cambian. Es verdad que van un poco, tienes que encontrarlos un poco a ojo. O sea, si quisieras encontrar el beta óptimo, tendrías que plantear como un problema by level, ¿no? O de dos niveles en los que jugando con uno vieras el otro, pero repito, en algún sitio hay que cortar y cortamos ahí. Entonces, la forma de encontrar los betas es a mano, le das con 0,5, ves hasta dónde llegas, ¿no? Vamos a subirle a 0,7, vamos a subirle a 1, ¿vale? Y luego, finalmente, pues quisiera remarcar lo que hemos conseguido en esta charla. Hemos conseguido establecer el problema TVL2 para superficies suaves. Hemos planteado el predual, digamos, de Fenchel para ese problema. Hemos planteado el log barrier approach para resolver este problema de Fenchel, ¿vale? Dando unas condiciones necesarias y suficientes. En cuanto a experimentos numéricos, pues bueno, nos hemos quitado, digamos, el gusanillo haciendo denoising y haciendo inpainting. Es cierto que queda otros enfoques por hacer, pero repito, por lo menos tenemos nuestro granito de arena con estos dos experimentos. Y los beneficios, pues de nuevo remarcar que detectamos los ejes, que preservamos los ejes, aparte de detectarlos con la variable dual, los preservamos. Y también es cierto que se puede resolver este problema, se puede resolver con otros enfoques numéricos como es el Split-Bredman o ADMM. De hecho, en el paper los comparamos, ¿vale? De hecho, hay que ser honesto y hay que decir que este método, digamos, resuelve mejor el problema.
es un poco más rápido, pero dado que el problema predual tiene restricciones punto a punto, tiene sentido utilizar un método de punto interior y eso es lo que hicimos, ¿vale? Pusimos ese, pero es cierto que luego en la fase de revisión nos dijeron, oye, perdona, ¿qué pasa con Split Breman? ¿Por qué no lo comparas? Entonces hicimos una comparación que el que quiera pues la puede ver en el paper, ¿vale? Y simplemente aquí quería decir que, bueno, hemos estado trabajando sobre digamos, denoising e inpainting sobre imágenes, digamos, que viven sobre superficies, pero en la fase 1 también estuvimos haciendo reconstrucción de imágenes en las que usábamos la variación total, pero incrementando el orden de esta variación total. Esta variación total la discretizamos o vimos, digamos, su formulación discreta y subiéndole, digamos, el grado de esa discretización, pues vimos que las aproximaciones eran mejor y mejor, ¿vale? Luego, como os he dicho antes, esto se pasa a figuras tridimensionales y se trata de remover, como si cogiéramos esa figura de papel y la doblamos y se trata de devolverle a la vida, ¿no? De quitar todo ese ruido que hemos metido moviendo el vector normal en cada uno de esos triángulos. Y por último, el más reciente, digamos, de todo esto es con aplicaciones en Electrical Impedance Tomography, donde se hace lo mismo, se parte digamos, de una bola, de una esfera que tiene dentro un cubo y digamos, el punto inicial del que partimos, digamos, para detectar cómo es esa figura dentro, sería una superesfera, y de esa superesfera pues somos capaces de reconstruir el cubo. Es verdad que las partes, digamos, las caras del cubo se reconstruyen mejor, lógico, lo más... el reto fundamental estaría en qué pasa con los vértices. Esa es la parte complicada, pero vemos como si saliendo de la bola eres capaz de llegar a casi un cubo, pues la aproximación es bastante buena. Y nada, aquí tenéis los datos del paper en los que se basa la charla y simplemente aquí quería decir que espero que pronto podamos volver a vernos en otro congreso y tomarnos una cerveza como hicimos en el Nautilus en sí, porque la verdad que me lo pasé francamente bien cuando os conocí allí arriba. Y nada, ya está. Con todo eso termino la charla. Muchísimas gracias, José. Igual, obviamente nosotros también estamos por las mismas. Ojalá y pronto podamos volver a tener estas mismas Ojalá. conversaciones, pero en vivo y en directo, sí. Bueno, Sí, llega el tiempo de las preguntas con sus comentarios. No sé si- José, yo tengo una, pero sí. es un poco más una curiosidad respecto al tema de Hoover, Sí. ¿no es cierto? Ujú. Usualmente, y eso es un poco de mi experiencia, ¿no es cierto? Cuando Sí, usamos Hoover, la idea sí. es recuperar un poco de regularidad como para tratar de tener información de segundo orden de algún tipo. Y bueno, la Ujú. aplicación es mejorar el tema numérico, pero no sé si en este caso tiene sentido eso que acabo de decir A ver, aquí no lo llegamos a implementar. Sí que es verdad que en el paper en este que te estoy marcando aquí, en el paper en el que hicimos esa versión discreta de la variación total, sí que tenemos dos versiones. Una la que está en Archive es la más completa y sí que la comparamos con Hoover. O sea, sí que hemos estado haciendo cosas con Hoover ahí. Pero en el paper, digamos, del zapato y del pato, ahí no llegamos a implementar Hoover, a ver cómo se comportaba. Porque como ves, el método o el problema en TVL2 no solamente tiene la parte de la variación total, también tiene un término ahí con alfa claro, que no puedes olvidarte de él, porque claro, para denoising te cargas el término, te quedas con la última, que es la parte de la variación total y ya está, porque claro, ahí caes la identidad y eres feliz con la vida. Pero claro, en el momento que ya haces inpainting, ahí sí que tienes que poner a alfa positivo. Entonces, por ese motivo no analizamos jugar ahí, porque ok, no solamente, a ver, podríamos haberlo hecho, no te digo que no, pero no nos resultó natural por ese motivo, porque no puedes olvidarte del término del término central. ya, entiendo. Sí, sí, Ujú. claro. David, porfa, una pregunta más. Ah, Hola, sí, veo la José. mano. Sí, David. Sí. Hola, hola. Ahí ¿Cómo sí, estás? ahí va. Gracias. Creo Ahí que no se está. me ve nada, que estoy en contraluz. Ya. Ahí sí se te ve. Ok. Ahora sí que se te ve. Hola, gracias por la charla, súper interesante. Gracias. Tengo algunas preguntas raras. No estoy muy familiarizado con la aplicación de las imágenes de superficie. Eh, Esas consisten en imágenes que son en 3D, me imagino, ¿no?
Sí, es bueno, lo que te he enseñado aquí en el zapato es simplemente Ujú. la imagen sobre el zapato sería como pintar todo el zapato. Si pudieras pelar el zapato o una naranja, si puedes quitarle la piel de la Claro. naranja, la imagen es como si tú forraras, ¿no? Si coges una Mm, esfera y la forras, la imagen sería todo lo que va en el papel para forrar esa esfera. Entonces es lo que intenta ver dónde están los ejes mm. y de eso se trata. Por ejemplo, en el zapato tienes las franjas de color. Ok, y me imagino que las nociones de calidad se mantienen exactamente igual, ¿no es cierto? O sea, que se mide la A qué calidad te de la refieres? reconstrucción con una Sí, medida de sí. SCIM o algo así. Sí, sí, es cierto que en este de zapato, de nuevo, no usamos el PSNR, pero en el de Discrete Duality, que es el que estoy marcando ahora, el de la bola esta del Pokéball, esa sí que hicimos la reconstrucción sobre imágenes ya en el plano, no, es verdad que está para hacer sobre superficies, pero digamos en SPP nos centramos con imágenes sobre el plano y ahí sí que como calidad de reconstrucción sí que usamos el PSNR que estás comentando tú porque comparábamos con varios algoritmos, entonces ahí Claro. sí que usamos esa medida de calidad de reconstrucción, ¿no? Que tú Mm, estás comentando. súper interesante. Y una pregunta, esa es, con respecto a la dualidad, Ujú. cuando, bueno, no sé si, creo que me perdí en la parte esa, cuando tratas de definir el predual. Entonces, en el Sí, predual, eh, ¿dónde se mantiene la caracterización de los ejes? En el salto, por ejemplo, cuando cambias de blanco a negro. O, se guarda en la variable dual, se guarda aquí en esta P. Esa es, digamos, por eso la dualidad en este enfoque tiene sentido porque los ejes, digamos, te los va a detectar la variable dual. ¿Vale? mm, Por eso la dualidad cuando utilizas, digamos, en problemas de reconstrucción, el enfoque dual tiene digamos, eso que lo hace interesante, porque repito que todos esos saltos se van a guardar en la variable dual, ¿vale? Entonces, aquí el único problema es que al no ser reflexivo el espacio de variación acotada, no puedes hacer el dual, porque lo suyo es que tú hagas el dual del problema pero claro. tú no sabes ir para adelante y te vas para atrás. Entonces te vas un paso para atrás y dices, bueno, si ahora me pongo atrás y calculo el dual del de detrás, me da el que quiero. ¿Entiendes? Entonces el problema que quieres resolver Mm, lo ves como el dual del otro. ok, Ahí es donde entra la ok. dualidad. Ahí es donde entra. Y no sé si lo han comparado con, por ejemplo, resolver el problema regularizado y ver si los saltos son similares o se pierde No algo en entiendo. este tipo de dualización. No entiendo. A ver, el Por ejemplo, problema... si tomas la TV, ¿no es cierto? Y la regularizas, ahí también estás como estás dándole suavidad al problema. Y con tu Ah, aproximación tú no necesitas hacer ya. esa regularización. No sé si hay algún tipo de comparación al respecto o... No hicimos esa comparación. No porque ya te digo que lo que hicimos es considerar regularizado el problema, el TVL2. Entonces Claro. tú consideras ese y desde ahí ya lo regularizas para que tenga solución, pero como no sabes, pues te vas al predual. Pero Mm, por supuesto, puedes atacar ese problema y puedes resolver ese problema a las bravas. El claro. problema que tiene resolver ese tipo de problema de optimización es que, como sabes, al estar en el espacio de variación acotada, la convergencia que tienen los métodos en ese espacio buena no es, porque no Claro. es un espacio cómodo de trabajar, ni la función objetivo es cómoda. Aquí en el predual es una función cuadrática, un sumando y Mm, cuadrática. A ver, no sí. estoy diciendo que sea inmediato, pero estoy diciendo que es mucho mejor que resolver la función objetivo que tienes en el TVL2, que tienes un término puramente que no es lineal, que es la variación, y claro, es lo que te hace que el problema sea complicado. Pero Ok. sí que es cierto que el Split-Bregman resuelve el problema sin dualizar, es decir, lo Exacto. coge directo y lo resuelve. Eso es cierto, eso es cierto. Por eso en la revisión nosotros cuando mandamos el paper lo mandamos sin la comparación, porque no sabíamos de la existencia de ese Split Breman para resolver ese tipo de problemas de optimización. Entonces, cuando los revisores nos pusieron en alerta, entonces vimos que, claro, que puedes afrontar el problema introduciendo una variable adicional, coges el gradiente, lo metes en D y resuelves en dos pasos, te sale el shrinkage
y entonces lo resuelves igual, o sea, que se puede hacer. Y repito, que si quieres ver un poco en qué, ya te digo que quedamos segundos en tiempo, porque para el ejemplo que comparamos, Split Breadman creo que tarda como 103 o 104 segundos y nosotros tardamos 156. Y ahí repito que el criterio de parada se pone el mismo, claro, no vas a... tienes que ser justo en la comparación, A ¿no? jugar. Entonces ponemos el mismo valor, digamos, de reconstrucción, ponemos el mismo y vemos que efectivamente Split Breadman gana con un poquito de holgura. Y de hecho, en todos los problemas que Chévere. hacemos después, en el que hacemos de la bola de Pokéball y luego en el mes de Noising, todo lo hacemos por el Split Breadman. O sea, si quieres echarle un vistazo a los papers que han salido de esa fase, Seguro. verás que solamente hacemos por el Interior Point Method el primero y porque no sabíamos de Split Breadman. Si llegamos a saber, directamente lo hubiéramos hecho con ese, porque repito que se puede resolver perfectamente. Pero sí que es verdad que la variable dual, al no estar, los ejes cuestan un poco más de ver, ¿vale? Claro. Se puede Claro. sacar de Split Breadman, se puede sacar, digamos, quién es la variable dual del enfoque que os acabo de presentar, pero repito que no es tan claro, ¿no? O sea, aquí la variable dual es la que te dice, toma, David, aquí tienes el eje, ¿vale? En la otra hay otra variable que son los multiplicadores, que los multiplicadores son Correcto. los que te van a dar la variable dual, ¿no? Pero, repito, ya tienes que hallarlos, ¿vale? Entonces, si hallas los multiplicadores, tienes el mismo contexto, ¿vale? Claro. Eso. Por- Eso. Muchas gracias. Creo que eso a es todo ti, por mi parte. Gracias por la charla. Muy a ti. interesante. Muchas gracias. David. A ti, David. Pedro, tienes levantada la Sí, mano. muchas Saludos. gracias, José, por la charla. Igual, no sé si puedes justamente pasar, que está ahí cerquita la parte de la formulación con el método de barrera, el log barrier. Sí, está aquí abajo. Aquí. Y, o sea, ¿hay alguna motivación especial por la que usan el método de barrera? No sé, o sea, tal vez no intentaron con otro tipo de penalizaciones como Muro-Yoshida o algo así. No, no los intentamos. La única motivación fue este tipo de restricciones que al ser punto a punto lo que Claro. haces es las coges y pum, pero por la estructura que tienen las restricciones, haces el logaritmo de la diferencia y entonces digamos que las subes a la función objetivo, pero es simplemente por cómo Sí. están, porque son son restricciones punto a punto sobre la superficie, entonces te permite poder subirlo. Digamos, como que, a ver, en el paper de Hintemüller y de Kunis, las restricciones son tipo caja. Entonces ellos no usan el interior point, usan otro método que es más adecuado, digamos, usan el primal dual, porque como es el problema, las restricciones que tiene permite, digamos, más natural aplicar ese método que el interior point. Aquí, por supuesto, puedes aplicar un primal dual method, pero la derivación es más complicada. Además, en el PP, si le echáis un ojo, lo mencionamos como diciendo, sabemos que se podía hacer con el primal dual, pero es más complicado el análisis, porque claro, aquí la parte crítica es probar las condiciones necesarias y suficientes para resolver el problema del LBP, el que me estás preguntando tú. Entonces, esa parte, si le pones en lugar de un interior point, le pones el primal dual, pues repito, el análisis es mucho más complicado. Pero por supuesto, se podía haber hecho con un Moro Yoshida. Okay. Pero ya te digo, ni lo pensamos en ese momento, ¿eh? Okay. No salió Okay. sobre la mesa. Ya, otra curiosidad, cuando ustedes proponen el problema de las mallas, ¿cómo es? Mesh de Noising, ¿no es cierto? Sí, el del final, ¿no? Eso también es solo la superficie o es toda la malla de un volumen, por ejemplo. No, ahí en ese es solamente la superficie, porque tú ten en cuenta que solamente examinas los normales de la superficie. Es decir, tú tienes la malla, la malla, digamos, que sería la triangularización de ese fan disk. Entonces, mueves todos los normales, todos los triángulos, los mueves. Entonces, no, los que estaban así, a lo mejor están así y te da la sensación que tienes ahí. Está como arrugada. Sí, pero lo mismo puede ocurrir en un volumen.
¿no es cierto? Exacto, exacto. Sí, está aquí abajo da igual. Lo que pasa es que aquí, Ajá. como ves, aquí sí que está relleno porque está jugando, digamos, estás haciendo el mesh denoising, pero sobre la de dentro. Ya, ok, Me ok. explico, estás haciendo sobre la de dentro. Entonces, Ujú, ujú. lógicamente, con el modelo es el que te obliga a aplastar por un lado o aplastar por el otro, ¿no? Para que tú llegues a la superficie que quieres. Pero claro, ahí sí que tiene sentido que esté lleno porque tú estás modelando desde dentro de la bola, estás modelando desde dentro. Entonces, claro, tienes que mover, digamos, como si fuera un cubo de Rubik, ¿no? Tienes que ir moviendo las piezas hasta que te queda lo que buenamente quieres. Pero para el mesh denoising, lo del medio tú no lo tocas. O sea, el fan disk, aunque estuviera sólido, tú los triángulos del centro no los tocas solamente los de la frontera. Ok, y han hecho simultáneamente mesh denoising con image denoising. ¿Mesh denoising con qué? Con el image denoising, o sea, simultáneamente la imagen y la malla. O sea, solo Sí, eso es por lo que, curiosidad. Eso es lo que hicimos aquí. No, la imagen y la malla no. No, no, no. Ahora, mientras te estaba contestando me estaba dando cuenta. No, aquí hicimos solamente la malla. Pero la Ok. malla, repito, en ese paper hacemos la malla con denoising y con inpainting. Por eso te iba a Ah, contestar otra cosa y cuando he empezado me he dado cuenta. Entonces, en ese paper del FanDisk sí que hacemos los mismos dos experimentos, es decir, suponemos que está deformada, arrugada, y luego otro en el que como que te falta un trozo, ¿no? Entonces, efectivamente, el FanDisk se considera sólido porque tú le puedes quitar un trozo, le puedes le puedes pegar un bocado, a quitar una esquina completa y la tienes que mm, reconstruir. ¿Vale? Pero claro, lógicamente, digamos, los normales que te van a indicar cómo tienes que mover de una forma o de otra lógicamente, son los que están fuera. ya. Sí, o sea, se me ocurre porque tal vez no es lo mismo hacer un inpainting en una malla que es bastante suave que en una malla Claro, que está con arrugas, ¿no? Pero eso por es. curiosidad nada más. Sí, sí, Gracias, sí, sí. José. Esas Ah, eran mis preguntas. a Gracias. ti, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? No. Si no es el Hay caso, que ver que yo entonces, tengo, yo tengo perdón. uno, yo tengo uno porque hay que ver que cuando estás acostumbrado a dar las charlas en inglés, luego no encuentras las palabras. Me ha pasado un montón de veces y casi te digo, Sergio, ¿puedo continuar en inglés? Porque echaba de menos muchas palabras porque estás tan acostumbrado a decirlo vector field y yo decía, pero ¿cómo lo digo en español? Mira que soy español, pero che. Para trabajar a veces prefiero dar las charlas en inglés, por eso te pregunté, ¿puedo darla en inglés? No, darla en español. Y yo por facilidad, la verdad. Ya, pero vamos, hay Sí, veces sí. que por los conceptos es que no los Sí, sí te concibo en entiendo. español. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, Sergio. No, muchísimas gracias, José, Un por placer. una charla súper interesante, por aceptar nuestra invitación. Por supuesto, apenas esta locura termine, estás invitado acá al Modemada Quito para que Muchas nos gracias. des otra charla, pero en vivo y en directo, y luego sí, por supuesto, la cerveza, que eso siempre, Eso, siempre es eso deseable. no, de eso no te libras, de eso no te libras. Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Bueno, José. Gracias, a colegas, por vosotros. haberse conectado. Muchas gracias. Como saben, bueno, la charla estará ya dentro de poco en nuestro archivo digital ahí para que la visiten nuevamente. Puse en el chat el sitio de José para quienes están interesados en los artículos. Muchísimas gracias nuevamente, José. Sí, sí, Te sí. tengo que mandar el PDF. Si quieres, no tengo problema en compartir el PDF de la charla. Si lo quisieras, simplemente Perfecto, pídemelo. muchísimas gracias. Ahí lo pongo en el archivo para que Muy bien. lo descarguen quienes están interesados. Chévere. Pues, Muchísimas gracias, muchísimas José. gracias. Muchísimas gracias a ustedes, colegas. Y bueno, gracias por conectarse. Nos veremos la próxima semana, espero. Y mientras tanto, tengan un buen resto de día, un buen resto de semana. Gracias, José, nuevamente. Un gusto. Un Muy abrazo a bien. todos. Otro para vosotros. Hasta Gracias. luego. Cuídense, un Chao, José, abrazo. Adiós. Bye gracias. Gracias. Nos bye. Chao a vemos, todos. Que colegas. pasen bien.